Hoy tenemos un episodio muy especial. Me voy a brincar el buenos días, buenas tardes, buenas noches. Siempre lo decimos. En el que además invitamos un personaje pues muy conocido en la región lagunera que influyó e influye en la opinión pública hasta la fecha y que en mi caso, brevemente, yo no habiendo nacido aquí, cuando llegué a vivir aquí por el 2005, me hospedé unos meses en la casa de unos amigos de mis papás. Ajá. Llego a la hora de la comida, se estila mucho comer en las cocinas. Claro, botaneando. Pues llego y me siento a la cocina, hay una tele chiquita y estaba al aire Fútbol al Día. Y pues a mí me gusta el fútbol. Claro. Pero yo los veía como muy prendidos viendo el programa. Y pues y ya hasta después de semanas, ¿no? Entendí la polémica y la discusión que generaba en torno al Santos y al deporte lagunero, Fútbol al Día, y que sigue generando. Y pues el mentor de toda esta idea es Juan Gómez Junco, que nos acompaña el día de hoy. Gracias, Jorge, muy amable, gusto estar con ustedes, igualmente Gerardo. Gracias por estar aquí. Y fíjate que yo me gustaría empezar a preguntarte, ¿no? Porque estamos hablando ahorita fuera del aire y tú comentaste que el Santos o el fútbol en general era como un ente social. Entonces, yo creo que a mí me causa mucho interés saber cómo el fútbol se convierte en este ser vivo para una sociedad, en esta forma de tradición, o sea, como elementos y el tamaño. O sea, piensas en Torreón y piensas en el Santos, como piensas en el Cristo de las Novas, como piensas en las gorditas, ¿no? O sea, son elementos tradicionales y le dan fortaleza a una sociedad. O sea, más allá, obviamente el deporte es muy importante, pero todavía tiene un poder más fuerte, ¿no? Nada más que ese fenómeno lo llevamos. Voy a quedarme en fútbol nada más para no complicarme la existencia. Lo llevamos a Inglaterra, lo llevamos a España, lo llevamos a Brasil, a Argentina, en México. Es el mismo con diferentes nombres. El fútbol no sé qué magia tiene. La magia es que es corrupto. Ese es para mí el elemento número uno. Ajá. ¿Sí? Es deshonesto, es tramposo el juego en sí. Casi, decía un hermano mío, que en paz descanse, Roberto, el fútbol lo inventaron en base a la vida humana. Entonces el deporte en sí, pero me concreto el fútbol, tiene un encanto, desencanto, que puede ser trampa, te traiciona, se burla, respeta. No sé por qué genere tanta emoción. Ahí sí tengo mis dudas y seguramente me quedaré con esa duda. ¿Por qué genera tanta emoción? Nada más que si ese fenómeno lo llevo a Estados Unidos en fútbol americano, béisbol y básquetbol, sucede lo mismo. Sucede lo mismo, a lo mejor no con tanta, puedo decir pasión, pero creo que ellos tienen más pasión en básquetbol, en fútbol americano, etcétera, y ni en tanto salvajismo. En México y en el mundo lo hemos convertido en una partícula del salvajismo. Pero sí hace sentido lo que dices. El fútbol, de alguna manera, dentro del juego, permite, de alguna manera, la trampa. Jalarte la playera, tirarte una patada, hacer tiempo. El fútbol americano, si tú cometes una infracción, son 10 yardas para atrás, 15 para atrás. 15. ¿No? O sea, hay un castigo. O para adelante, depende. O para adelante. ¿Quién la cometa? Sí. Con efecto inmediato, ¿no? Y en el fútbol tienes una advertencia, que es una tarjeta amarilla. Ya si te pasas de rosca te pueden expulsar, pero realmente sí se permite de alguna manera. No es flexible. La trampa. Y quizás eso es lo que puede generar más conexión con nosotros, porque así somos. Sí. Somos tramposos. Sí. Como seres humanos. Hay niveles, por supuesto. Sí. No vamos a hablar. Pero así somos. Sí me ha sentido la analogía, digo. Sí, no, el fútbol, yo estaba pensando como que sí proyecta, más allá de todos los deportes, refleja mucho de la humanidad. Como dices, los demás deportes están más censurados, el básquet no permite los pies, ¿no? El básquetbol también son faltas constantes, son más reglas, y el fútbol es más libre, es más callejero también. Entonces se refleja mucho, puedes ir a una plaza cerca de tu casa y ver la expresión social ahí, ¿no? O sea, si hay un conflicto entre dos amigos, ahí se ve. Si al contrario hay una amistad profunda, también tienen más sincronía a la hora de pasarse el balón. O sea, ves reflejos de la humanidad, ¿no? ¿Piensas tú? Ahora, me nace decirlo y lo voy a decir con admiración y con respeto. Hubo, Maradona, jugadores muy tramposos.
muy habilidosos, extremadamente virtuosos, pero con trampa. Y eso genera también otra adicción. Decirle esto al pueblo argentino, ahorita entrarían por ustedes dos Claro. y por mí, Sí. para llevarnos esposados a algún lado. Es decir, el fútbol es tramposo y el jugador lo sabe. No se ha cuidado lo suficiente ahora con el VAR. Es decir, el jugador, obviamente, él no ve la cámara y no sabe que está siendo grabado y filmado. Pero eso es parte de una educación, no sé si llegue a ser cultura del juego. Pues sí, sí es. Y está esta parte, o al menos lo vi en un documental y no sé qué piensas al respecto, sobre todo cuando son superestrellas como Maradona o como hoy Messi y compañía. Pelé. Maradona, más allá de su virtud, de ser campeón del mundo, de ser un jugador de otro nivel, fue todavía más admirado por el pueblo argentino porque fijó postura política y social en momentos claro, sí, cierto. muy complicados. Pelé, Que se dio, o sea, él se No, daba fi- ese lujo. Sí. Perdón, Sí. él se dio ese lujo por su virtud futbolística. Pues, Pelé no fijó postura. Pelé se tomaba la foto con quien fuera, o sea, era más campechano, no le importaba tanto. Y quizá aunque también, claro que Pelé es ídolo en su país, Ujú. no sé si al nivel de Maradona, en su propio país. en su propio país. Yo creo que sí, Jorge. ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que sí, claro. Habría que estar ahí, pero yo creo que sí. Y creo que hoy el en día defecto de Pelé fue que no jugó en el extranjero, también, que no jugó fuera de Mm. Brasil. también está el hecho de que hoy en día, Defecto. por la dinámica política y social que vivimos, quizás si un jugador con el nivel de reconocimiento de Lionel Messi, si fijara postura política en torno a algo muy sencillo, creo que sí pudiera generar algún tipo de incidencia positiva. Yo creo que él lo sabe y por eso no lo hace. O sea, no le conviene. O sea, pero ¿crees que están obligados, de alguna manera tendrán alguna obligación social No. a ser partícipes de Obligación social, pues entonces ya tomas parte. o política, ya, no ya- sé? ya tomas parte. Y él, su parte es jugar en un equipo o en otro. O en un tercero, o donde juegue. ¿Sí? Por ejemplo, tú tocaste Messi. Hoy a Messi en Francia no lo quieren. Y eso que juega en un equipo francés, en el mejor, en el más adinerado. ¿Por qué? Porque se enfrentó en la final a ese país. Entonces son Sí, posturas, cierto. sí, Sí, sí. y le ganó. Es enemigo del país. Es enemigo del país. Y sin embargo juegas en Sí le en ganó. un equipo de la capital del país. Y que el mundial lo organizó su jefe. Además. Digo, además. Sí, ¿no? además. Sí, qué locura. Sí, sí, sí. Y yo me quedé pensando, ¿tú has entrevistado a todos ellos? ¿Has entrevistado No. a Leo? ¿Has No. entrevistado No. de las figuras? Yo soy pueblerino, Gerardo. Ok, nada Yo, más aquí. no me saques aquí de... Pero bueno, Pelé vino a Torreón. No, bueno, vino con motivo de la inauguración del Ujú. estadio, pero no, estaba pues muy inaccesible. ¿no? Ajá. Son, ¿Cómo- son figuras muy importantes, pero sí estaba distante. ¿En qué punto, digamos, de tu carrera considerarías, o sea, como el hito, ¿no? O sea, o sea, soy, porque nosotros, Jorge y yo, bueno, Jorge me ha platicado, yo ya te lo dije, no soy tan fan del fútbol, pero Jorge cuando habla de ti o cuando te invitó hablaba de una manera muy, dadivosa, ¿no? O sea, halagadora. Entonces, eres una figura importante en el fútbol regional. ¿Y en qué punto tú te diste cuenta de eso o no te has dado cuenta? Me fui dando cuenta poco a poco y hasta me daba miedo, sinceramente. Es decir, no es posible que tenga tanto eco lo que estoy Claro. pensando o Ujú. diciendo. Probablemente mi forma de ser, que la he cambiado un poquito, un tanto brusca, burda, Directo de la cabeza, ok. directo a una cosa con intención de mejorar. Ujú. Eso sí, mi intención nunca fue herir. Difícil de interpretar ese hecho, Ajá. porque, oye, espérame, le estás tirando al Santos. Sí, pero mira, el Santos ha hecho esto, lo hizo bien, lo hizo mal. Ahora, cuando hace bien las cosas o las ha hecho bien, Ajá. obviamente que soy el primero en reconocerlo, o lo reconozco, independientemente que sea o no el primero. Ujú. No así otros que están en el micrófono a nivel nacional, por ejemplo. O le van a los Pumas o nada más existen los Pumas para ellos. Ujú. Y así sucesivamente. Aquí la ventaja que tengo es que el Santos es local y es lo único que hay en esa industria. Ujú. Existe básquetbol y existe Claro. Béisbol. béisbol, pero vamos, el Bien. Santos en la industria del fútbol es lo único que hay.
Y a ese ente hay que saberlo cobijar. Que siempre estuvo la frase, y me acuerdo perfecto, de que jugaba Santos, ganaba o perdía, pero sobre todo como perdía, a ver qué va a decir Juan. Ese era el juego ya, o sea, de la audiencia, ¿no? Sí, de sí, quienes sí. te veían. A ver qué va a decir Juan. Y a lo mejor, como no soy aficionado al Santos, a lo mejor yo no me prendía, pero sí Tú le vas veía. a las Chivas. Yo le voy a las ¿Por Chivas, ubicarme? pero la gente sí Para ubicarme. Sí, o para sea, ubicarme bien. Sí. Literal, habían muchas personas que ponían la televisión para enojarse, para escucharte y enojarse aún más. O sea, le metieron 4 a Santos. Quiero escuchar a Juan para todavía estar más furioso, ¿no? Y ese fenómeno era muy interesante. Eso sí me consta, no en el instante, pero sí un mes o 2 meses después. Te dicen. Yo estaba en el estadio y la gente decía que perdía Santos 3-0 en medio tiempo. A ver qué va a decir Gómez Junco mañana. Y todavía era el medio tiempo del juego. ¿Será porque coincides o traes como un discurso que coincide mucho con el pensar de todos, ¿no? De todas. ¿A qué te refieres? No O sea, te comprendo. que tienes una opinión muy atinada en el sentido de no te inclinas ni a lo muy positivo ni a lo muy negativo. Veo que muchos comentaristas es como, pues les fue mal, pero esto es lo que les fue bien. Pero si el contexto o más bien la opinión pública es se equivocaron, pues hay que hablar de que se equivocaron, ¿no? O sea, no tienes como reservas. No sé si sea atinado o no, así empezaste tu comentario, pero bueno. Sí me caracteriza poder descifrar o ver la objetividad del hecho. Ándale. Y ante la objetividad del hecho, pues me puedo sacar de contexto, ¿verdad? Pero no es mi caso ni es mi estilo. Ya. Oye, y no sé si quieras contar, yo me acuerdo de una, o sea, sobre ver. todo cuando había más apertura en el aparato de comunicación del club, que de pronto se prestaban puedo invitar a un jugador, un técnico. Ahora veo que invitaron a algunos, pero porque el equipo anda mal y como que están, órale, vayan a hablar, ¿no? Tú sí entendiste el mensaje, Jorge. Pero la de Rubén Omar Romano es muy, o sea, esa discusión que tuviste en ese tiempo con Rubén Omar Romano, ex DT de Santos, para los que no sabían, y creo el equipo jugaba bien aparte. Sí. Fue muy intensa y fue emblemática, ¿no? O sea, ahí no llegaste a sentirte incómodo al aire, ¿no? Por ejemplo. No, es que Rubén yo ya lo conocía y ya lo había tratado. De hecho, en su presencia aquí en La Laguna, a través de un amigo en común, o sea, no él directamente conmigo, él le pide a ese amigo en común que quería hablar conmigo. Uh-huh. Y nos echamos un buen café en el Marriott. No, en el Marriott, no, no, en... ¿Y cuál? ¿Ahí por City Club? Enfrente, ándale. ¿Cómo se llama? Bueno. Donde vino Schwarzenegger. Ándale, quiero mencionarlo, el hecho, porque yo llegué primero y entré, estaba vacío, 5 de la tarde de un martes, creo. Crown Plaza. En Gran Plaza. Llega él y de lejos me dice que si podemos salir, porque él fumaba mucho. Sí, entonces no iba a fumar estando dentro. Claro. Ese hecho significó algo muy interesante para mí, es decir, nos tuvimos la confianza de decir, a ver, vamos a platicar en un entorno agradable, él en lo suyo que es fumar y fumar mucho. Y tuvimos una plática muy, muy agradable. El equipo jugó muy bien ese torneo. No me acuerdo honestamente en dónde estuvo el punto de inflexión. Probablemente él creyó que aquel encuentro de tanto cigarro iba a ser la primera y única solución. Ahí sí no sé, pero... ¿Pero ahí fue como solicitar una especie de asesoría? No, quería réplica. Tratar. ¿No? ¿Cómo? Bueno, más bien, ahí quiso ¿Pero platicar te refieres, Gerardo, al día que nos conocimos? ¿Personalmente o a esa qué? conversación ¿ahí se conocieron lo del cigarro? Cuando habíamos... Sí, o sea, ahí nos conocimos personalmente. Sí, bueno, ya. Yo sabía que existía. Sí, claro. Él probablemente no sabía que al llegar a La Laguna, no sabía que existía yo como ese ente. Ya. Por eso ese amigo en común nos o sea, unió. el entusiasmo de él era como para conocerte, pues. No, como que se dio cuenta, acá su opinión vale, quiero caerle bien, ¿no? Ya, ok. Por ahí puede ser. Acomodar un poquito, sí. Mira, qué bueno que lo dices tú, Jorge. Y entonces se da cuenta que también se le critica. Y entonces a lo mejor dijo, oye, ¿de qué me sirvió tanto cigarro?
Claro. Sí, no pude respirar al final y no sirvió. Sí. Pues tú seguiste hablando igual de objetivo, ¿no? Me imagino. Eso creo haber hecho. Claro, pues sí. Mira, me pasó lo siguiente. El punto referencial sigue siendo él. A él lo despide el Santos. Tuvo un torneo exitoso, una final trágica que perdió en penaltis en Toluca, etc. Que eso para mí, hoy, a través de la historia, es más simbólico haber perdido en penaltis porque no perdió él como estratega. Bueno, total, el Santos lo despide. El Santos le dio la oportunidad brillante, por cierto, de, cuando mucho, una semana o 10 días, despedirse de una pequeña conferencia de prensa que él mismo organiza, o más que todo más que conferencia de prensa porque no hubo preguntas y respuestas, un comunicado que él quería dar. Y él leyó, muy bien leído, un maravilloso texto. Así, maravilloso texto. El término, aparte de gratitud, era de intenciones, de objetivos que se hizo, pero muy bien hecho. Bueno, ya lo conocíamos o lo conocía, etc. Entonces, 2-3 días después, yo digo al aire con cierta dosis de atrevimiento, dije, maravilloso el texto, muy bien leído, pero creo que esto no lo escribió Rubén. Okay. Con el derecho a equivocarse. Sí. Pasa el tiempo, 2 meses cuando mucho, y una persona me busca y me dice, Juan, no sé qué tanto conociste a Rubén, pero ese texto lo escribí yo. Una persona que no vamos Hoy es un ejecutivo del ala. Ok. ¿Sí? Hoy es un ejecutivo del ala. Ajá. Me atrevo a reservármelo porque no tengo autorización de parte de él. Y me dio mucho gusto que yo haya adivinado, pues el trasfondo del mensaje. Es decir, le hicieron ese trabajo literario. Voy a decirlo, voy a quedarme en ese aspecto, ¿sí? Y me dijo esa persona, oye, Juan, ¿y cómo descubriste eso? ¿De dónde te brotó? Pues es que al tratar a la gente nos podemos dar cuenta quiénes somos en el fondo y quiénes no somos. ¿Sí? ¿Tú te consideras un escritor, no sé si... Pero así de pueblo, de rancho. Sí, no, está bien. Bueno, no, escribo, Juan Rulfo. Sí. Oye, pero es que... No, Juan Rulfo. Bueno. Sí es cierto, Juan, que a veces, no sé, pasa un escándalo de X futbolista y sacan su comunicado en redes sociales, ¿no? Sí. Como desde la cuenta personal. ¿Pero el mismo jugador? El mismo jugador. Lees el comunicado y dices, no creo. O sea, cuando te escucho hablar, con todo respeto, no hilas 2 palabras, no creo que se te haya ocurrido esta metáfora. Pareces García Márquez. Bueno, tienen derecho a apoyarse, ¿sí? Sí, claro, por asesorarse. Por supuesto, pero la ironía es graciosa, sí. Claro. El fútbol tratando de... Y es que... Tengo aquí en la punta de la lengua el nombre de la persona. No lo digas. Casualmente, hoy lo escuché en radio. ¿Ah, sí? Hoy. Un tip para que... Ay, ¿qué? Se hace quién es. Sí, el ejecutivo del ala en medio se hace quién es. Es muy visible, me imagino, Sí, por más eso. o menos. Pero, bueno, al menos es buen poeta. Que eso es algo importante. Ahorita les estaba platicando que ayer vi en una conferencia al Finito López, ¿no? Y el señor se ve que lee mucho, pero se lo inculcó su mamá desde chiquito. O sea, lo recompensaba. Te voy a comprar una cuerda si lees este libro. Te voy a comprar unos guantes si lees este libro. Y él, pues, desarrolló el hábito, ¿no? Y es raro en un deportista de pronto eso, más en un boxeador. Y en el fútbol es lo mismo, o sea, de pronto, y no sé cuál sea tu reflexión al respecto, me gustaría escucharla. De pronto ganas mucho dinero, unos 4 años, 5 años ganas mucho dinero, pero se acaba tu carrera y ya no saben nada, no saben qué hacer, no tienen herramientas para hacer absolutamente nada, ¿no? Claro. Tú, a lo largo de tu trayectoria, ¿qué es lo que has visto después de esa gran estrella que se opaca? Pues porque te tienes que retirar. ¿Qué haces? ¿Qué pasa con el futbolista? Sinceramente, en ese campo lo desconozco a detalle o no me dedico a eso. Por ejemplo, el jugador en activo que chocó y tuvo la culpa. Oye, hay que comentar eso. No, espérame, el señor es un ciudadano, es un... Claro. Se puede equivocar. Como cualquiera otro. Y entonces, esa vida la respeto mucho. ¿A qué viene con tu planteamiento, Jorge? ¿O a qué voy?
Desconozco qué más puedan hacer. De lo que sí sé es que el mucho dinero opaca la mente, ¿sí? Te nubla. Sí, es un planteamiento interesante porque entiendo que un jugador de fútbol a los 40 ya no es jugador de fútbol, ¿no? O sea, es su límite. Entonces, 40 es la mitad de la vida. O sea, todavía te queda otra mitad. Y si te has definido como jugador de fútbol en los últimos 25 años, si no empiezan como a los 15, o a los 15 ya tienen que irse prospectando. Y la otra es que el dinero infla el valor del jugador, pues, que ahora se habla mucho de eso, infla su calidad o no calidad, ¿no? Y lo veo hoy con Santos, que es de los planteles en teoría más valiosos de la liga, y juegan basura. Y tienen 1 año y medio o 2 años jugando basura. Basura. Ese discurso es el que infla la calidad del futbolista y lo que hace creer a la afición que en algún momento van a jugar bien, ¿no? Dentro de lo complicado y competido que es nuestro fútbol, ¿eh? También. O sea, a veces demeritamos la calidad de nuestro fútbol mexicano, pero es interesante. No sé si por tanto extranjero o no, ahí sí tengo mis dudas, pero habías es un visto fútbol competido. Una distancia tan grande, al menos yo así la veo, entre afición y equipo antes como la de hoy. Yo sí hoy noto una distancia importante entre afición y equipo. Jamás la había visto. Yo creo que se juntan muchos factores. Me gustaría sensibilizar cómo está Europa al respecto, pero vamos, el fútbol en México está perdiendo fuerza, está perdiendo atractivo, ya no es un producto agradable. Y si a eso le agregamos miles y miles de distractores, como por ejemplo un evento como este, pues entonces la gente se retira del interés, del estadio, de la afinidad con el club, etc. Cosa entendible también. Ahora, el grupo modelo, en el caso del Santos, tiene o tuvo, pongo comillas, obviamente, la feliz culpa de engrandecer al Santos. Hoy que no se puede, por X motivo, la afición lo siente. Obviamente, oye, te estás alejando de mis intereses, te estás yendo por otro lado, ya no me das el producto que yo he probado, que ha sido 6 veces campeón, que no cualquiera lo platica. Entonces, eso generó un gran bienestar, pero hoy genera un gran malestar. Sí. Y es que yo veo que si bien, como decíamos al principio, es un ente social, nosotros, bueno, al menos yo, con la distancia que tengo del equipo, que de todas formas, pues permanece en el discurso de la región. Si tú vas a un bar, alguien lo está hablando acá. Entonces, quieras o no, aunque no sea tu tema, lo estás hablando, se habla, lo escucha, lo tienes presente. Entonces, en esa distancia que yo tengo, creo que tengo más afinidad hacia jugadores como Borghetti, como ¿cómo se llaman de la partida? Oribe Peralta, que de alguna manera siento que nacieron y crecieron viendo lo mismo que yo. Y que por lo tanto me reconozco más en ellos que en los jugadores extranjeros. Es mi visión obviamente desde esta distancia a la que me refiero. Pero sí me lleva a preguntarme si este fenómeno es lo que ha provocado que en todo el país el fútbol haya bajado de calidad. En todo el país, ¿estás consciente de eso? Salvo, bueno, sí, digo, en Monterrey esa pasión creo que nunca va a desfallecer. Pero sí está yendo menos gente al estadio. Entiendo que la audiencia de los partidos no es la mejor de la historia tampoco. Están mandando muchos partidos ya por streaming y pago por evento. O sea, sí se está alejando un poquito del fútbol. Eso, ¿no? Ese para mí es un mensaje a la gran masa de afición, decirle, no te quiero o te quiero aquí, pero que tengas dinero. ¿Tú no piensas que hay menos gente viendo fútbol? ¿Oyendo los estadios? Sí, pienso que hay menos gente que viendo el fútbol, sí. La gente está retirándose del fútbol, ¿sí? Y es que, bueno, eso lo he repetido, lo he platicado algunas veces. Las directivas, vamos a hablar de Santos porque estamos en la laguna. Santos de Chivas habla de la afición. Afición, ven y apóyame. Afición, vamos a ser uno mismo, vamos a ser guerreros, como vamos pidiéndole a demasiado, ¿no? en la cancha. Pero la afición es igual, son clientes, son tus clientes, son los clientes de tu empresa y los que consumen los productos de tu empresa. Y si no me estás dando un buen producto, yo aficionado, más bien cliente, pues no lo voy a consumir porque además no es barato. Ir al fútbol ya no es accesible. Si vas en familia de 4, te vas a echar 2,000 pesos si bien te va, ¿no? O sea, no es un espectáculo para el que todos tengan acceso.
si el producto que está ofreciendo hoy en día Santos no es atractivo. Porque hay otro tipo de productos, hay más entretenimientos. Oye, Juan, yo tengo una pregunta. De periodista, somos 3 periodistas aquí. Viene. ¿Qué tanto la corrupción dentro del fútbol, no corrupción que hablábamos de la corrupción del juego, ¿no? La corrupción me refiero a los directivos, al dinero que se mueve en el fútbol en conjunto con gobierno y bueno, la triangulación que puede haber de dinero y la influencia que puede haber en esta corrupción mexicana en los jugadores, en los equipos, en la afición, ¿qué tanto eso también está afectando? ¿O en qué medida? O es más, yo creo que muchos de nosotros ya ni creemos que los partidos o que los torneos están, arreglados, ¿quieres decir? Exacto, ajá. O sea, hay muchas inseguridades en ese sentido. Yo creo que por ahí va un poco el dejar de estimar tanto el fútbol. Creo que tocaste tres fases de un mismo tema. Sí. 3 fases de un mismo tema. Voy con el final. Ajá. Voy a ser ingenuo, pero también voy a basarme en mi creencia, en mis principios. Claro. Corrupción para arreglar un partido no la hay. Ok. La cambio un poquito. Nosotros 3 somos miembros de un mismo equipo. Tú tienes familia, tienes esposa, él tiene novia y yo también familia e hijos. ¿Con qué cara vamos a llegar con nuestra familia o nuestra esposa a decirle, oye, fíjate que tuve que vender el juego? ¿Me doy a entender? Sí, es decir, sí, claro. Es hasta inhumano, inmoral. Entonces, en la corrupción de arreglo de partidos, no creo. O no existe, o no me he dado cuenta, pero vamos, no la concibo. No la concibo. La corrupción a nivel directo, por ejemplo, a nivel árbitros tampoco lo creo. Desgraciada o afortunadamente los árbitros son y siguen siendo entes humanos y se equivocan. Ahora el VAR les ayuda un poquito más, pero ya hay VAR también con otro nombre en las grandes ligas en béisbol, en básquetbol y en fútbol americano. A ese hecho, por ejemplo, utilizar todo el mecanismo del VAR, la humanidad llegó tarde. O sea, lo pudimos haber usado en el 1970, ¿sí? Porque había televisión. Claro. Pero bueno. Argentina no hubiera sido campeón del mundo en el 86, a lo mejor, con VAR. Al menos no hubiera caído ese gol, ¿no? El de Maradona de la mano, pero ya ganaban 1-0. Ya ganaban. Hasta donde sé, ya. Sí, pero bueno. Podrá haber otro tipo de deshonestidades o corrupciones que la desconozco o no me gusta meterme en ellas. Más bien eso, y no es por temor ni por sacarle el bulto, sino simplemente transferencias de jugadores. Sobre todo, bueno, mexicanos y extranjeros. Ahí probablemente sí haya descomposición de los hilos económicos. No lo hago a un lado, no lo descarto. Pero no sé si llegué a donde querías. No, pues yo lancé la pregunta y creo que contestaste bastante bien. Lo que ha levantado a veces sospechas es el mismo VAR. Porque hay jugadas que dices, pues, ¿por qué no la revisaron? O es tan evidente esto, ¿por qué no lo marcaron? Sí. Están poniendo la repetición, ¿no? Y uno va a apelar, da el beneficio de la duda y dice, pues se equivocaron y ya, o a lo mejor nunca sabemos, a lo mejor a veces no funcionan los micrófonos y no sabemos, ¿no? Lo que están haciendo, por ejemplo, muy bien en algunas partes de Sudamérica, sobre todo en Argentina, es que hacen públicos los audios del VAR. Por ejemplo, a ver, voy contigo, Jorge. Y ese ejercicio está interesante. Ya que te confesaste Chivas, sin seguridad. Chivas. Chivas fue campeón contra Tigres cuando lo fue. ¿Gracias al VAR? No, todavía no había VAR. No. Pero si hubiera habido VAR, ese penal lo marcan. Ese penal lo marcan. Sí, necesariamente. A favor de Tigres. A favor de Tigres. Sí. Pero yo digo, la semifinal Atlas-Pumas de hace un par de años, que le rompen la nariz al delantero de Pumas, literal le rompieron el tabique nasal, está chorreando en sangre pelado y no marcan penal. No lo golpeó. O sea, ¿cómo? Limpia. No, te salió sangre porque hace calor. Sí, o sea, si la dices, presión. Pues, no entiendo por qué no marcaste el penal, ¿no? Sí, la presencia del VAR sigue siendo humana. Sí, claro. Sigue siendo humana su interpretación y su aplicación. Sí, o sea, sí, sinceramente sí me da mucha comodidad y ahora que vea los partidos con mi socio, compañero, amigo, en las cantinas, voy a decir, ok, voy a admirarlo más. Porque sí hay mucho malentendido, o sea, sí habemos muchos que creemos y no confiamos en el juego que estamos viendo. ¿Malentendido de qué?
Pues de esto que acabo de decir, yo pensaba que sí podría haber al menos un dejo de corrupción en los árbitros o en el arreglo previo al partido, a que le convenga que gane, ¿no? Incluso cuando hablábamos de corrupción en la FIFA también se decía que los países arreglaban atrás de bambalinas qué país le convenía más ganar Bueno, la es que copa, la política en FIFA sí es un tema, ¿no? Sí, también no. O sea, lo de FIFA sí el es un ente más tema. corrupto del mundo se llama FIFA. Olvídate de los gobiernos. Tiene más países afiliados que la ONU. Porque además mueve muchísimo dinero. Entonces, voy como con, por ahí. con un ejemplo tonto, sí. Vivencia de la... Claro. Bueno, voy a poner corrupción en el arbitraje sin ser tal. El sujeto de la oración se llama Arturo Bricio Carter, Okay. como árbitro. Uh-huh. Un sábado estaba yo en la Ciudad de México y venía para acá, para Torreón, en el aeropuerto. Me acercaba yo a la sala de abordar y a lo lejos veo a una persona, hombre, que lo veo de pie, que trae una playera normal, tipo polo, pero verde y blanco horizontal en barras así del Santos. En barras horizontales. Uh-huh. Me acerco, yo ya lo había tratado a Arturo Bricio, lo saludo, me vuelvo a presentar con él, me ubica y me recuerda. Pero lo veo a él con una playera tipo polo, verde y blanca horizontal. Claro. Obviamente estábamos ya en la sala de abordar para Torreón. Y le pregunto, porque a lo mejor él estaba en otra sala, pero se acercó ahí, ¿vas a Torreón? Me dijo, sí, voy a que gane el Santos. Así me dijo. Dije, a ver, ¿tú eres el árbitro del juego de mañana? Sí, claro. Soy el árbitro del juego de mañana. Ganó el Santos 4-1. No. Ya el resultado final es producto del juego, pero vamos, el árbitro también tiene sus simpatizantes. Claro. Y él me llegó a externar varias veces, porque lo traté después en otras ocasiones. Por ejemplo, él estaba muy de acuerdo en detener el reloj cuando la pelota no está en juego. Sí, nada más que los partidos serían eternos, ¿no? No importa. Sí. No importa a qué niño se les va a caer de la cama para ir a atenderlo. Entonces, él como árbitro fue un árbitro muy humano, muy sensible al juego. Ya después pasa a ser directivo de árbitros o jefe y ahí tiene que defender a su gente, etcétera. Pero vamos, a donde quiero llegar es, el árbitro también tiene sentimientos hacia X equipos. Otro árbitro simpático, Bonifacio, ¿no? Que dice, ¿cómo decía la regla 15 o 16? Una regla que no existe. ¿Y esa cuál es, profe? Por mis huevos. Al final decide. Ese señor, bueno, platican que era en la cancha trabajando como árbitro, era muy simpático. Sí, muy agradable. Y al mismo tiempo muy duro. O sea, así lo vas a hacer y cállate, si no te expulso. Pero eso que no te importe. Y lo tenían que... se burlaba de los jugadores, los que fallaban un gol hecho, se les acercaba, esa hay que meterla, esa hay que meterla. Les decía, sí, los animaba. Que también eso falta hoy. Hoy en la Liga Mexicana creo que faltan árbitros con más personalidad, ¿no? Con un poquito más de folclore. Sí, los teníamos. Sí. Hasta hace no mucho. Estaba esta final Santos Tigres, cuando a Marco Antonio Rodríguez se le ocurre sacar 2 tarjetas al mismo tiempo, ¿no? Sí. Fue una payasada, pero solo se atreve a hacerlo un árbitro que tiene la personalidad para hacer el ridículo a nivel nacional, ¿no? Sí. Oye, pues a mí me causaba, a lo mejor vamos en desorden acá, pero me causaba como licenciado en administración de empresas, ¿cómo llegaste a ser comentarista de fútbol? La vida tiene sus vericuetos. Conocí en el restaurante Calvete a Raúl Sugasti Reyes hace 35 años, en el 88, es más. O sea, tú naciste en Monterrey, allá te graduaste de licenciado en administración y te viniste a Torreón a trabajar. Al poco tiempo, sí. Pero no al área deportiva ni de comunicación. En un café conocí a una persona, él era el jefe de la sección deportiva de La Opinión. Hoy Milenio, Multimedios. Y entonces al tratarnos en el Bill Café, hablamos de todo y nada, se da cuenta que yo sé y conozco y me gusta el fútbol, entonces me invita a escribir y le tomo la invitación así de simple, así de caído del cielo. Es decir, ¿cómo entré yo a los medios? Debido
a la asiduidad y presencia en un café donde tuve la fortuna de encontrarme a alguien que organizacionalmente tenía jerarquía y poder decir, invito a este, excluyo a aquel, etc. Raúl Sugasti Reyes. ¿Cuántos años tenías? Fue en el año 88. En el 88. No, yo llegué tardísimo a la comunicación, digo, pero muy tarde. Sí, no, pero yo lo que me causó curiosidad es porque pues tendrías una habilidad para escribir y digo, a lo mejor entonces era más común, pero ahorita pues no todos tienen la habilidad de escribir y de lograr una columna. Y de comunicar, ¿no? Pero entiendo, pues lo traen en la sangre, pues tú y tu familia, ¿no? O sea, pues Roberto Gómez Junco escribe bien, también habla bien. Claro. Y pues toda la familia Junco se dedican a eso, ¿no? A comunicar. Lo agradezco. No, la verdad es que sí. O sea, ese perfil. Pues Roberto Gómez Junco, así de los comentaristas nacionales, pues sí es. Roberto, ¿qué es mío? Alguna vez escuché, es sobrino, ¿no? Es sobrino mío. Es sobrino. Porque te escuché decirlo. 6, 7 años, no, hasta eso que no mucho. Sí. Pero ahorita mencionaste a tu hermano Roberto, que se llaman igual, ¿o qué? Si dije mi hermano Roberto, me estoy refiriendo al papá de él, en dado caso. Ajá, sí. Sin puntualizarlo bien. Ya, ok. Sí. Él es como, él es otro ejemplo como el Finito. O sea, él fue futbolista, entiendo, un buen futbolista, pero se preparó, ¿no? Y es elocuente, tiene buen verbo, escribe bien. Y es como de los comentaristas que cuando se pone la mesa ya muy argüendera, él pone la mano en la mesa y, a ver, pónganse a hablar de lo que tienen que hablar, ¿no? O sea, ya no estén... Y como que se enoja. Son de personalidad fuerte. Entiendo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esa parte es interesante. Ahora, antes de que te dedicaras a los medios, ¿solo te dedicabas a dar clases, trabajabas en la IP? Trabajaba en la IP, sí. Como administrador de empresas. Así es. Sí. Y en ese entonces, pues dices que te gustaba el fútbol. Ahora, hace rato, de alguna manera no me dijiste a qué equipo le ibas, pero cuando empezaste a hablar de fútbol en ese café, ¿tenías algún equipo en particular o siempre ha sido más bien admirar el juego? Sí. Más bien me ha gustado admirar el juego. Es decir, estoy hablando del año 88, que nació el Santos a primera división. Apenas, ajá. Sí, apenas. Pero vamos, mucha gente me dice que no me cree y me critica. No, yo sí te creo, ajá. Como admiraba al América por su gran mercadotecnia, probablemente al Cruz Azul, al Guadalajara, no hay que olvidarlo. Claro. El Toluca ya había figurado mucho, es decir, el fútbol forma parte de muchas empresas. Sí. Vuelvo al tema industria. Sí. Entonces, esa industria genera emoción y a cada quien, o sea, a mí me llamaba también mucho la atención la conformación del equipo León, por ejemplo, con grandes argentinos, sobre todo en su haber. Tratando de aterrizar el tema. Sí. Puede que se me vea mal, es que me han dicho, es que tú tienes que irle a un equipo, porque fulano, se lo han dicho. Y luego, ya tienes que decir uno. A un equipo, yo también tengo que irle a otro. Claro. Y eso me da más libertad de evaluación. No, de hecho yo pienso que, o sea, la diferencia entre un aficionado y un, no sé, analista o alguien que, no sé cómo decirlo, pero alguien como que sí admira el fútbol, el juego, el fútbol, que incluso desde ahí lo puedes disfrutar más, porque la afición es muy emocional, muy visceral, ¿no? Entonces, tanto sufres un montón como lo disfrutas un montón, ¿no? Es así como muy de polos opuestos, pero desde donde tú lo ves, pues el partido que sea lo vas a disfrutar porque admiras más bien los detalles del jugador, o los detalles del partido, los detalles del director técnico, los detalles del, no sé, incluso del manejo de la bola, del manejo de los equipos, no sé. Entonces, yo creo que desde ese ángulo el fútbol es más disfrutable en su debida medida, ¿no? Así lo he visto yo y también un poquito más, hasta más enigmático. Es decir, tienes que irle a un equipo para hablar de ello. Pues no. Pues no. Y de hecho es una buena postura porque yo tampoco me hallaba en el lugar de la afición, pues del aficionado intenso, ¿no? Oye, sí. Por ahí también es que sí, ahí te tengo bien investigado. ¿Por qué? ¿Cómo ves el fútbol? Tengo entendido que lo ves de una manera particular. O sea, lo pones pones en silencio la televisión. Totalmente en silencio. Órale, a ver. Sí. ¿Por qué? Por varios motivos. Porque quiero suponer que sí sé lo que está pasando. Ok. Quiero suponer. Mas, sin embargo, los únicos cuando juega la selección que se le pongo audio son los de TV Azteca, que me fascinan
cómo lo hacen en plan de burla y de chonga. Entonces, primero sí sé lo que está pasando. Luego, cuando decidí ponerlos en silencio, es que mira cómo trae los zapatos de charol el entrenador fulano. Mira que la corbata esta. Espérame, a mí qué chingado me toca eso. Claro. No me distraigas en cosas baladíes. O sea, entonces la ves en mute. Sí. Por eso. Por eso. Y sí, a lo mejor ya para el análisis en el programa te ayuda a que no influya la opinión del que está narrando. Además, ¿no? también. Pero eso. digo, me imagino que hay un comentarista en tu cabeza, ¿no? O simplemente estás meditando en absoluto silencio en tu cabeza. Durante el juego, o sea, lo veo y apunto lo que creo necesario ir apuntando, no solamente en minutos, sino que aquí sucedió esto, acá sucedió esto otro. Pero no es que piense en un comentarista o no, sino que creo saber interpretar lo que está pasando. Y la otra que también... Por ejemplo, el juego de Chivas Tigres, esta final. 2000. No, esta reciente. La última. Esta reciente. La última. La llaga. Va ganando Chivas 2-0 al medio tiempo, ¿sí? Entonces, en su casa. No sé qué dijeron, pero me imagino que ya estaban haciendo campeón a Chivas. Simplemente me lo imagino. A veces son más moderados o no, pero por lo tanto ese tipo de comentarios hasta me incomoda. Espérame, dale la opción al azar, a la bondad, lo trágico de la aventura del juego. Entonces por eso los elimino. Cuando juega la selección, prefiero los de TV Azteca. Que igual gritan, pero vamos, se burlan de ellos mismos. Y como son dos ex seleccionados nacionales, bueno, 3 con Jorge Campos, entonces entre ellos mismos se pasan la bolita de la burla. Sí, tiene una agilidad mental increíble, sí. O sea, no se les va una. Yo sí me puse nervioso con el 2-0, porque digo, pues es que estos tienen en la banca a 2 ex campeones de goleo, o sea, puras estrellas, ¿no? Y sí, los metieron y Chivas metió a puro chavito y pasó lo que tenía que pasar, ¿no? La verdad. Digo, el tercer gol fue un churrazo, pero pasó lo que tenía que pasar. Churrazo, el tercer gol. Sí, fue un rebote. Bueno, por eso. Sí, ya te entiendo la palabra churrazo. Sí, un churrazo. Bueno, churro. Pero también. Pero perdieron. Pues sí, lamentablemente. Sí dolió, ¿eh? Que esa es una pregunta. Independientemente de que no te declares aficionado a alguien, yo creo que hay partidos que al ser aficionado al fútbol, en general, sí dices, esta me dolió. Una de las que puedo decir me dolió el atraco, ese sí puedo decir atraco del Santos River en Libertadores. Atraco al Santos. Al Santos, allá. Esa sí, porque uno como aficionado al fútbol mexicano, pues quieres que le vaya bien al equipo que está compitiendo salvo el América. Quieres que le vaya bien, ¿no? Pone sus madrazo innecesario, ¿no? Y la verdad es que eso fue un atraco. A lo mejor el árbitro se sintió presionado por la afición, no sé. No, ¿cuál afición? Por la Conmebol. Olvídate la afición. ¿Qué pensaste ese día que repiten ese penal? Que el portero ni siquiera, o sea, estaba hasta dentro de la portería. Mira, no solamente ese día. Y hoy lo ha dicho muy bien Juan Carlos Rodríguez, el nuevo comisionado presidente de la federación. Voy a palabras de él modernas. Si nos van a invitar, no queremos que nos lleven de arrimados o algo así. Y tiene toda la razón. El Santos y cualquier equipo mexicano es un arrimado. Al Guadalajara le pasó, al América le pasó, hasta los Pumas. Entonces, la presencia de México era más monetaria para ellos que para el fútbol mexicano, la riqueza que le daba la competencia del fútbol. Tu pregunta viene a decir, ¿qué pasó por mi mente? Era natural que acuchillaran al equipo mexicano, se llamase como sea. ¿Al Guadalajara lo acuchillaron? Sí, también. Hasta lo escupieron en la cara. Le escupieron en la cara. Y en la final de Libertadores que pierden, que esas mañas solo pasan en Sudamérica. Están los himnos nacionales, final de ida contra el Inter, y final de vuelta contra el Inter de Porto Alegre, empieza el himno mexicano y lo interrumpen a la mitad. O sea, faltan al respeto a ese tema, ¿no? Empieza el himno brasileño y el bofo muy vivo se sale de la fila y se pone a calentar y los demás le siguen el juego mientras está el himno brasileño. Que también hicieron mal, ¿eh? Que también hizo mal, pero es que te calienta que te hagan eso, ¿no? ¿También? Porque en México no les hicieron eso a los brasileños, ¿no? Esos son el tipo de mañas, trampas, que los sudamericanos le dicen picardía, ¿no?
sé Sí. pícaro jugando. Que a final de cuentas al futbolista mexicano también le ha faltado a veces para ganar partidos, ¿eh? Sobre todo a También. nivel selección. Oye, a lo mejor equipos no, pero algún jugador que digas, este es un jugador como ningún otro que hayas visto. 3 en el mundo. Ah. Johan Cruyff, Pelé y Maradona. Y hoy Messi. Ok, o sea, nunca, Hay o sea, quien- nacieron con una habilidad Con especial. un don de Dios ¿Sí? para el ejercicio de este deporte. El primero no sé quién es. Y al mejor ¿No sabes futbolista. quién es el primero? No. Johan Cruyff, no tienes ninguna idea, No. Gerardo. ¿Tú, Jorge? Sí, pues sí. Le faltó ganar una Copa del Mundo. Eso sí. ¿De dónde es él? Holandés. Bueno, Ya, Países Bajos. ya ahora. murió. Mira, Johan Cruyff se escribía JC. Ok. Yo escribí un Juan artículo. Carlos. Y JC es Jesucristo. Ah, claro, sí ¿Ok? es cierto. Perdóname, tengo que La especificar. aclaración. Escribí un artículo. Él jugó a gran nivel en el 70-74. Ujú. Jugó el Mundial del 74 por Holanda, siendo subcampeón. ¿A dónde voy? Para mí él revolucionó a tal grado el fútbol que el fútbol es el Antiguo Testamento antes de Cristo, antes de JC, y el Nuevo Testamento Ah, después ese de él. nivel. A ese nivel Y también- en mi concepto. No, sí. está No, y bien. lo revolucionó también como entrenador. Además, No nada más como futbolista. Y dicen, yo he leído de Cruyff que era un fumador empedernido. totalmente Pero empedernido. Tan fumador que en los medios tiempos como futbolista se echaba un cigarrito Órale. y ya seguía jugando. Pero pues nunca mermó en su rendimiento. Ya como entrenador sí lo veías como que dejó de fumar y siempre traía una paleta Sí. como entrenador. ¿Y en qué sentido cambió el fútbol después de, o sea, durante Que todos defendían y todos atacaban y todos bajaban, todos subían, todos tenían, ya. todos sus No había compañeros. estrategia. Pues la estrategia era, ahora sí que todos en bola, pero haciéndolo bien, Mm. liderados por él. Mm. Él fue un genio, tan defendía en su campo y en su área, como atacaba en el otro lado. Qué loco, lo voy a buscar en YouTube. Hay la anécdota con Ajá. Walter Mantegazza, Ajá. que jugaron pues en el Mundial de Alemania. A Mantegazza le ordenan en el trayecto del autobús del hotel al estadio, el entrenador le dice, tú vas a marcar al 14. Mm. Así, es la única indicación que Ujú. le da. Y Mantegazza, dentro de su ingenuidad o su desfachatez, le pregunta a sus compañeros, oye, ¿y el 14 quién es? Claro. Pues es Johan Cruyff. ¡Ah! ¡A la Bueno. chinga! Termina el partido, perdió Uruguay, Ajá. y se acerca al 14 y le dice, voltéate, deja verte la cara, porque en todo el juego nada más te vi el número. Ah, claro, pues sí. ¿Quién eres? En fin, Y el mejor, buena preguntas, anécdota. ahora sí que preguntas rápidas, el mejor futbolista mexicano que hayas visto, más completo. más completo. Voy a ponerte un paréntesis primero. Es Tomás Boy. Tomás Boy decía de Hugo Sánchez que él era buen goleador, no buen futbolista, cosa que tiene Cierto. sus acepciones. Ujú. Pero vamos, hay muchos. Hay muchos, pero vamos, uno que resalte mexicano, Tomás Boy. Puede ser Caviño, puede ser, bueno, Hugo Sánchez, aunque no dio lo mejor de sí aquí con nosotros. Lo conocimos bien del exterior. Y a través del tiempo, Cuauhtémoc Blanco, Mm. no quiero inclinarme nada más hacia los ofensivos, Ujú. pero Sí, bueno. Porteros, No, de por defensivos, pues definitivamente sí está Rafa Márquez. Porque con Rafa Márquez empezó, me refiero al Barcelona, esta idea de con mi central salgo jugando y mi central también puede ser mediocampista. sí. ejemplo. Con él. Con él empezó toda esa filosofía táctica del Barcelona que después ya la llevaron a otros niveles, pero fue por el talento que él tenía en las piernas. Y a veces eso como que no lo mencionamos mucho. Aquí puede ser muy generacional la pregunta de, Sí, de sí, ambos. claro. Sí, Es claro. decir, tú acabas de hacer una confesión de quién es Johan Cruyff o Ujú. quién fue. Pero de la Liga Mexicana que yo vi en nuestra generación, Ujú. a lo mejor no era mexicano, pero Cardoso era una locura. Mm. Ok. Cardoso era un goleador, pero No, no es era que, tronco. Por ejemplo, a Cardoso, Ah, tronco. voy con la filosofía de Johan Cruyff. A Cardoso, oblígalo a bajar 18, 20 metros atrás a quitar un balón, no lo hacía. No las- Pero le cayó un balón y era gol. Así es. O sea, hubo un torneo que hizo 29 goles Jole. en un semestre. O sea, es una locura. Total locura. Y además, Hugo Sánchez lo que tenía es que él metía goles de una, ¿no? O sea, de primera. No es como que conducía el balón.
Y de aire, ¿no? O sea, Cardoso como sí era un venía- jugador pues con técnica, fino, Sí. fino, ¿no? Y que se tardó en despegar en México. Además, no tuvo Además. éxito luego. Le Además. tuvieron paciencia al paraguayo, ¿no? Sí. Oye, Juan, pues te agradecemos un montón por haber estado aquí. Muy amables Yo creo por la que invitación. estás en las estrellas de las personas que Ya hemos no hablamos de entrevistado. Xóchitl Gálvez. Ah, bueno, ¿quieres decir algo antes de un No, cierre mira, político? Ya le están haciendo más ruido positivo que, Sí, que a sí. Claudia. Sí, Ah, Ya, se sí, están, de ya hecho, se están sí. arrepintiendo. De hecho, No, sí está- de Xóchitl Gálvez nada más me dio risa que menciona que decidió ser indígena, ¿no? ¿Cómo decide ser, no? Sí, pues es que está Puedo en el decidir pan. ser de izquierda o derecha, no sé, pero ¿cómo decido? Pues es parte de una Sí. frase mercadológica Sí, también. claro. Sí. Porque Pero bueno, es lo, ujú. lo que tiene de mal hablada lo tiene inteligente también, ¿eh? Sí, debe ser habilidoso. Pues no estaría ahí donde No, está, claro. ¿no? Ahora, aparte tengo entendido que su modelo de negocios fue generar tecnología en edificios inteligentes en la Sí. Ciudad de México. Una decisión empresarial bastante aguerrida porque pues estás hablando con una urbe con sus edificios, ¿no? Y de ahí se hizo de lana. Eso tengo entendido. Entonces, sí, pues les digo, viniendo del PAN, una indígena que cumplió el sueño de ganar dinero, el sueño capitalista, ¿no? De encontrar una idea que le haga ganar dinero. Pues no sé, o sea, es como un poco un pan no tan blanco, ¿no? Pues eso es lo que están Al tratando menos, de consolidar, sí, exacto. ¿no? Es lo ¿No que- tan la blanco idea en que- cuanto a pureza o en cuanto a qué? No, en cuanto a whitezicanismo. como ideología, Ah, ¿no? Como ok. ideología Ya. fascista. Sí, yo creo que es un acierto, digo, no es para nada como una promoción de la candidata, ni tampoco de Morena. En realidad no estoy satisfecho con ninguna de las opciones. Pero, pues bueno, al menos es una madurez o un cambio que podemos percibir de la política en México, ¿no? Que para empezar, del PAN, una mujer, ¿no? Uno, con antecedente indígena. Dos, bueno, son dos cosas que no podíamos ver en ese partido, que no habíamos visto en la vida, ¿no? Y aparte está, o sea, ahorita están los dos aspirantes, son ella y Krill, ¿no? Que Krill sí es el representante más claro del PAN y va ganando Xóchitl, bueno, al menos en la percepción pública. Que yo creo que ya le ganó. Yo también creo que ya le Porque ganó. Krill está muy acortonado. Sí, yo Bueno, también creo que ya le ganó. Esta semana se aventó una ¿Quién? disertación muy dramática. ¿Santiago o Xóchitl? Santiago Krill, que ni él mismo la creyó Sí, y no. lo traen de bajada Y a todos, quiso ¿no? verse A ver, ¿cuál fue? No la Le ubico. grita, le dice en una ponencia ahí en la sede del PAN, le dice, desgraciado al presidente, eres un desgraciado. Y nosotros vamos a ¿El resistir. presidente de la República o el al presidente presidente de del la PAN? República. Ajá. Y vamos a luchar por el amor a México. Y casi se le empieza a salir la lágrima. Pues Santiago Krill siempre ha sido un robot. Sí, es un robot. No te creo, carnal, ¿no? Sí, no. O sea, Pero- antes nos vimos un corto en lo que le pusieron lagrimitas y luego ya otra vez aparece. ¿Te gustan esos temas? ¿Te gusta la política, Sí, hablar sí de... me gusta, sí me de eso? agrada, sí. ¿Te apasionan también de igual manera? Me apasiona en sentido reflexivo y en sentido hasta irónico también. Por ejemplo, a mí me gustaría preguntar a la 4T, a ver, ¿pero qué es transformado? Yo sí tengo una respuesta. Desapareció los partidos políticos. Sí. En más 5 años los desapareció. Sí. No los a, puso. a todos. A mí, bueno, más que los desapareció. Y fortificó el suyo. Bueno, perdón. Sí, claro, sí. Pero aparte de eso, evidenció algo que ya estaba. Lo han dicho varios periodistas y me parece bastante lógico. Y es cierto que el PRI y el PAN siempre habían sido uno mismo. Y no siempre habían sido uno mismo. Yo pienso, o sea, sí, lo digo y lo pienso. Siempre habían sido uno mismo y lo que hizo López Obrador fue evidenciarlo. Evidenciar. Ponerlo claro, ¿no? Y todos los días. Sí, y todos los días. Ujú. Que ya cuando uno vio esa alianza de cerquita, hablando de la elección estatal, pues sí hacía ruido, ¿no? PRI-PAN en Coahuila. La reunión. Sí, la alianza, la ¿no? alianza, Porque la pues alianza. al final, al menos en discurso, Sí. pues el PAN en Coahuila toda la vida ha sido la oposición La oposición fuerte, del PRI, porque claro. nunca ha habido alternancia, ¿no? Y hace 6 años, el candidato panista se dio hasta con la cubeta con el hoy gobernador, y ahora eran equipo, entonces, pues Sí. y se decidió en tribunales esa elección hace 6 años, ¿no? Entonces, sí hace ruido a la gente como esas incongruencias, ¿no? Es que la conveniencia de ambos era obvia. Independientemente quién hubiera sido, porque todavía no estaba plenamente Ujú. fijado quién
quién hubiera sido el candidato de Morena al gobierno de Coahuila. Es decir, antes de que saliera un candidato, ellos se unieron, porque sabían de su debilidad. Sí, no, y Morena también, y el PT, bueno, de Mejía, que ahora entiendo que ya le dicen el verdejazo a la, a la división dramática del electorado, ¿no? Porque sí, realmente, yo sí pienso que si él hubiera sido el candidato de Morena, otra historia sería. Sí, pues hubiera hecho más ruido. Al menos hubiera sido más competitiva, seguro, ¿no? Sí. Pero es ahí cuando uno entiende que en el Estado, en la entidad, hay resistencia a la alternancia, porque pues ya viene jugando el mismo participante desde hace 6 años y lo único que ha logrado es dividir el voto opositor. Sí. No lo pienso tanto por Mejía, sino por Armando Guadiana. Sí. Y la del 24 puede sufrir un verdejazo de parte de uno de los 4, ¿no? De los de Morena, de los competidores. Si los otros 3 se le ponen al brinco y se van a otro partido, pues puede haber ahí, porque si todos se alían, si deciden a uno de los 4 buenos de AMLO y todos se van con él y lo apoyan, es decir, Marcelo Ebrard, Sheinbaum, los otros, Adán, si uno de ellos es electo y los demás dicen, vámonos contigo, la ganan, o sea, aplastantemente, siento yo. Pero es probable que haya un verdejazo también acá. O sea, que uno de los otros 2 perdedores diga, no, pues me voy a no sé a dónde. Y entonces ahora sí se va a poner sabrosa la elección. ¿Quién sabe si con Xochitl, el papel que le están dando a Xochitl actualmente permita el cambio? No sé, escojamos a Ebrard, por ejemplo. Ajá. Pues espérate, ahora vas a representar esta nueva alianza. Uh-huh. Ahí sí. No, yo no diría con el PAN, más bien yo iría con un elemento como MC o algo así. Que estés Xochitl, bueno, en esa suposición, Xochitl, alguien más de Morena. Y otro más de ellos, o sea, que se vaya al MC, por decir algo. Pero me permito ahora, escoge uno de ellos. No, todavía no. Todavía no. No, bueno, personalmente el perfil que yo pienso que es más probable que suceda eso es Ebrard, porque es el que menos es el que menos proyecta la lógica obradorista en el sentido, o sea, si es obradorista. Menos proyecta. No, bueno, a lo mejor lo dije mal. Sí. Ok, bien. Sí, por eso te interrumpí para entenderte bien. Sí, o sea, para mí Marcelo Ebrard es un poco más hacia el centro, o sea, un poco más queda en el perfil de MC y o sea, en sentido económico y de propuesta económica y de ese sentido, queda más con otro partido, ¿no? Y Sheinbaum y Adán Augusto siento que sí son más obradoristas en el sentido de seguir la pauta, ¿no? Entonces, si sucediera eso... ¿Monreal no te agrada? No, Monreal sí no, hasta me cae mal. O sea, ¿te cae mal porque por jurídico, por... Pues solemne, ¿no? Por solemne. Se me hace así como políticamente... Lo que pasa es que no tiene la popularidad. Lo que tiene Ricardo Monreal es un acervo gigantesco en la cabeza. Que a lo mejor lo que necesitamos, como país. Es un gran, creo que es un gran integrante del Parlamento. O sea, es muy buen legislador. Y creo que supo liderar el Senado en tiempos muy complicados también. Supo fijar postura pese a la voluntad del presidente también. Pero evidentemente no es la cara popular y ahorita lo que quieren buscar es una cara popular, ¿no? Sí. Al final yo creo que el tema de Marcelo, y no sé tú qué pienses, o sea, él ya viene, siempre ha estado atrás del López Obrador y por una u otra, salvo la jefatura de gobierno, no le han dado la candidatura, ¿no? Sí. Compitió incluso con López Obrador. Sí, exacto. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Quién va a ser ahora sí que la corcholata destapada? Va a ser Claudia. ¿Sí? ¿Así? ¿Segura? ¿Seguro? ¿Segura ella? Porque ¿Seguro tú? Sí, no, sí, te entiendo, no hay problema. La simpatía corporal y emocional de López Obrador es hacia ella. Hacia ella. Y también quieren establecer el principio de ser, por fin vamos a tener una primera dama presidenta. Aunque, lo voy a decir lo comento en el café ahí con los amigos. Uh-huh. Yo no dudo que López Obrador vaya a modificar algo de aquí a siguiente año para ser reelecto. No, eso sí no creo. ¿No lo crees capaz? Yo personalmente ha hecho otras cosas. Pero no da porque sí, aunque él quisiera hacerlo, los tiempos no da y aunque quisiera hacerlo, para esa modificación necesitas 3/4 del Congreso y necesitas también la aprobación de los congresos locales.
Pero eso es más fácil ahora últimamente. Pudiera ser más fácil, pero no tienen la mayoría absoluta en el Congreso. Ahora no necesita reelegirse para reelegirse. ¿Me explico? Muy bien, buena frase. Sí. Para estar presente. Exacto. Sí, ¿no? Entonces, si a esas vamos, entonces yo pienso que la reelección sería Adán. Con Adán. Uh-huh. Sí, él es el que comparte, al menos en discurso, más Pues, lo que dice, ¿no? Él era gobernador de Tabasco, ganó, arrasó las elecciones para ser gobernador, creo que 64% lo votaron, y López Obrador le dijo 20 y deja todo y se va con él. O sea, es el más... Y ya para cerrar, y me gustaría rápidamente tu opinión, que lo hemos hablado mucho aquí Gerardo y yo, Uh-huh. Nos gustaría, ahora que está muy politizado el ambiente nacional y demás, que se habla mucho, pero se habla mucho de lo federal. Vamos a hablar más de lo local también, de lo estatal. Es importante que también el ciudadano de Coahuila o de Durango o de Torreón, etcétera, porque digo, pues aquí en Coahuila nadie hace escándalo porque acudan juntos a eventos el titular del Ejecutivo, el titular del Legislativo, Claro. y el titular del Judicial, ambos, los tres militantes priistas hasta el del Judicial, y se toman la foto y no pasa nada. No existe la división de poderes ni siquiera en foto, ¿no? También hay que hablar de cómo pues en Coahuila gobierna un ente, una persona es la que dice y ordena absolutamente todo, para bien y para mal. ¿No? Y me gustaría escuchar tu opinión, si se puede. Pues es que no, claro que es la historia de nuestro estado. Sí. Y no es que la quiera compartir necesariamente el hecho, pero es la historia de nuestro estado. O dicho de otra manera, no nos podemos quejar de lo que López Obrador a nivel federal o a nivel nacional intenta. Sí. Es una Sí, representación, ¿no? Chiquito. No, sí, y es de hecho muy contrastante con la historia de Nuevo León, pero bueno, ya es De Nuevo León, Sí, o sea, son como... contrastante. Sí, sí, en Que también es otro fenómeno rarísimo. Sí, exacto, pero te digo, en Rarísimo. dinámica, estando cerca, siendo vecinos, es muy contrastante. Ya no sé en Jalisco si también sucedió ese mismo hecho. Sí, pero bueno, muy interesante sería seguir hablando de política, a ver cuándo nos vemos en el Hotel Calvete y seguimos esta conversación. Muy amables, ahí estoy. Ya con un cafecito y un buen desayuno. Y bueno, gracias ahí A Cristian. Aparte, a cada rato hacen ruedas de prensa en el Calvete, entonces seguramente sí. ahí nos veremos. Un saludo a todos los que estuvieron en esta conversación. Muchas gracias a Soliradio por permitirnos estar aquí. Síganos en Redes Poder, en Facebook, Twitter, Instagram, ahí estamos. Vamos a compartir pedacitos de esta conversación, ¿no? Que le llaman Reels. Ahí son clipsitos que están en las redes sociales pues por ahí salieron varias cosas interesantes. Entonces te agradecemos mucho por ser parte de este proyecto, por venir con nosotros. Me gusta conocer gente fresca, gente nueva. Uh-huh. Por ejemplo, a Jorge no lo conocía. Ajá. A ti tampoco, Gerardo, pero debido a la relación que creo que son conocidos de Jorge con David de la Garza, me dijo, oye, ¿puedes ir? Sí, ¿cómo no? Con todo gusto. Sí, somos amigos desde la carrera, ese sujeto y yo. Mira. Bueno, ahí estamos. Gracias. Gracias. Libertad en comunicación. Soliradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. Soliradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. Soliradio.com. Suscríbete en Spotify.